Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada de tu texto, manteniendo el estilo original, el tono entusiasta y el formato conversacional, y expandiendo el análisis para alcanzar las 1600 palabras. ***Halil Ibrahim Ceyhan desata la pasión, descifrando la cena romántica definitiva con Esla, ****. Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso o una noche fantástica, dependiendo de cuándo me estén viendo. Les mando un abrazo virtual gigante. Hoy, como lo prometí, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y a mí el primero, el romance. Y no cualquier romance, sino uno de esos que te dejan sin aliento, de esos que inspiran canciones y novelas, de esos que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Vamos a hablar sobre cómo Halil Ibrahim Ceyhan, el talentosísimo actor que ha conquistado nuestros corazones, enamora a Esla en una cena romántica que prometo, será inolvidable. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada que mata, cada gesto que derrite corazones y que hacen de esta escena algo tan, pero tan especial. Analizaremos la química explosiva entre ellos, el ambiente creado con tanto mimo y, por supuesto, esos pequeños trucos que Halil Ibrahim Ceyhan utiliza para conquistar a Esla. Prepárense para tomar apuntes, porque esto va a estar bueno. Pero antes de que empecemos con este análisis profundo y revelador, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo, análisis de series, películas y, por supuesto, mucho más sobre nuestros actores y actrices favoritos. No se pierdan las próximas novedades, los chismes más jugosos, y las entrevistas exclusivas que tenemos preparadas. Así que no lo duden más y denle clic al botoncito de suscribirse. Es gratis y me ayudan un montón. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, pongámonos cómodos, relajémonos, preparémonos un té o un café, y adentrémonos en este análisis profundo de la cena romántica entre Halil Ibrahim Ceyhan y Esla. Que comience la magia. **** El arte de la atmósfera, creando el escenario perfecto ****. Lo primero que debemos tener en cuenta es el ambiente. Una cena romántica exitosa no se basa únicamente en la comida, por deliciosa que ésta sea, sino también, y quizás aún más, en la atmósfera. Y desde el inicio vemos que Halil Ibrahim Ceyhan se esmera en crear un entorno mágico, un espacio donde el amor pueda florecer. La iluminación juega un papel crucial, absolutamente crucial. Las luces tenues, las velas parpadeantes y tal vez incluso una chimenea encendida, dependiendo de la escena y la época del año, ayudan a crear un ambiente íntimo y acogedor. La luz suave favorece a ambos, resaltando sus mejores rasgos y suavizando las imperfecciones, lo que los hace sentir más cómodos y seguros de sí mismos. Es como si la luz misma estuviera conspirando para que se vean aún más hermosos. Piénsenlo, ¿quién se ve mal con la luz de las velas? Nadie. La música es otro elemento clave, no puede faltar. Una melodía suave y romántica, que no domine la conversación, sino que la acompañe sutilmente, puede hacer maravillas. Puede ser una canción clásica, un jazz suave o incluso una melodía instrumental. Lo importante es que sea agradable al oído y que contribuya a crear un ambiente relajado y romántico. La música debe ser el acompañamiento perfecto, la banda sonora de su historia de amor. Imaginen la escena, el tintineo de las copas, el suave murmullo de la música, sus risas. ¡Ay, qué romántico! La decoración también es importante, sí, señores y señoras. Unos centros de mesa florales, unas velas aromáticas o incluso unos pequeños detalles personales que demuestren que Halil Ibrahim Ceyhan ha pensado en Esla y en sus gustos, pueden marcar la diferencia. No se trata de gastar una fortuna, sino de demostrar que se ha puesto cuidado y atención en cada detalle. Esos pequeños gestos, esas pequeñas muestras de afecto, son las que realmente cuentan. Un libro que ella haya mencionado, una flor que sepa que le gusta, una foto de un lugar que ambos quieren visitar. Esos son los detalles que enamoran. ***Halil Ibrahim Ceyhan, el maestro de la seducción ***. Ahora hablemos del protagonista principal, Halil Ibrahim Ceyhan. ¡Ay, Halil Ibrahim, cuántos corazones has robado! Su lenguaje corporal es fundamental. La forma en que se sienta, en que mira a Esla, en que toca su mano o incluso en que le ofrece su abrigo, todo comunica. Una postura abierta, una sonrisa sincera y una mirada profunda demuestran interés y atención.
Es como si sus ojos hablaran por él. Es importante recordar que el lenguaje corporal dice mucho más que las palabras. Una sonrisa genuina, una mirada que transmite cariño, un toque suave. Esas son las armas de seducción más poderosas. La conversación es esencial, obviamente. Halil Ibrahim Ceylan no se limita a hablar de sí mismo para nada. Muestra un genuino interés por Esla. Le hace preguntas sobre su vida, sus pasiones, sus sueños y sus miedos. La escucha atentamente mostrando empatía y comprensión. No la interrumpe y le da espacio para expresarse libremente. Escuchar es tan importante como hablar. Hacer preguntas inteligentes, mostrar interés genuino por lo que la otra persona tiene que decir, es la clave para una conversación exitosa. Y recuerden, nada de hablar del trabajo en una cita romántica. Pero no solo se trata de escuchar, también se trata de hablar de sí mismo de una manera honesta y vulnerable. Compartir sus propias experiencias, sus alegrías y sus tristezas, ayuda a crear un vínculo más profundo con Esla. La honestidad y la transparencia son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Abrirse al otro, mostrarse tal como uno es, sin máscaras ni pretensiones, es lo que realmente enamora. El humor es un arma poderosa, un arma secreta. Unas cuantas bromas ligeras, unos comentarios ingeniosos y un poco de autohumor pueden ayudar a romper el hielo y a crear un ambiente más relajado y divertido. Pero es importante ser respetuoso y evitar los chistes ofensivos o hirientes. El humor debe ser un ingrediente, no el plato principal. Reírse juntos, compartir momentos divertidos, es una excelente manera de conectar y de crear recuerdos inolvidables. La caballerosidad nunca pasa de moda, nunca, nunca, nunca. Abrirle la puerta a Esla, ayudarla a sentarse, ofrecerle su abrigo si tiene frío, son pequeños gestos que demuestran atención y cuidado. Estos detalles, aunque puedan parecer insignificantes, marcan la diferencia y demuestran que Halil Ibrahim Ceylan es un hombre atento y considerado. La caballerosidad es un valor que nunca debe perderse. Son esos pequeños detalles los que demuestran que uno se preocupa por el bienestar de la otra persona. El contacto físico, siempre que sea apropiado y respetuoso, puede ayudar a fortalecer la conexión entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla. Tomarle la mano suavemente, rozarle el brazo al hablar o incluso darle un abrazo cálido al final de la noche, son gestos que transmiten afecto y cercanía. Pero es importante leer las señales de Esla y respetar sus límites. El respeto es fundamental. No hay que forzar nada, hay que dejar que las cosas fluyan de manera natural. Asterisco asterisco el banquete del amor, delicias para el paladar y el alma asterisco asterisco. Ahora, hablemos de la comida. ¡Ay, la comida, qué placer! El menú elegido debe ser acorde a la ocasión y a los gustos de Esla. Es importante informarse sobre sus preferencias alimentarias y elegir un restaurante que ofrezca opciones que se adapten a sus necesidades. Si es vegetariana, si tiene alguna alergia, si prefiere la comida italiana o la comida japonesa. Hay que tenerlo todo en cuenta. La presentación de los platos también es importante. Un plato bien presentado con colores y texturas atractivas puede estimular el apetito y hacer que la experiencia sea aún más placentera. Comemos con los ojos. Un plato bien decorado con ingredientes frescos y coloridos es mucho más apetecible que un plato descuidado y sin gracia. El vino es un gran aliado, un gran amigo del amor. Un buen vino puede acompañar la comida y realzar los sabores. Pero es importante elegir un vino que sea adecuado para la ocasión y que complemente los platos elegidos. Halil Ibrahim Ceylan puede ofrecerle a Esla una copa de vino y brindarle por una noche maravillosa. Un brindis por el amor, por la felicidad, por el futuro. Y por supuesto el postre. El postre es el broche de oro de la cena, la cereza del pastel. Puede ser un postre romántico como un pastel de chocolate con fresas, o un postre más ligero y refrescante como un sorbete de limón. Lo importante es que sea delicioso y que deje un buen sabor de boca. Un final dulce para una noche perfecta. Asterisco asterisco más allá de los gestos, la conexión inefable asterisco asterisco. Pero más allá de la comida, el ambiente y los gestos, lo más importante es la conexión emocional entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla. La química entre ellos es palpable, se siente en el aire. Se entienden con una mirada, se ríen de las mismas cosas y comparten los mismos valores. Halil Ibrahim Ceylan logra hacer sentir a Esla especial, valorada y amada.
Le demuestra que la ve más allá de su belleza física y que aprecia su inteligencia, su sentido del humor y su corazón. La cena romántica es un momento de intimidad y conexión. Es una oportunidad para conocerse mejor, para compartir experiencias y para construir un vínculo más profundo. Y al final de la noche, cuando Halil Ibrahim Ceylan la acompaña a casa, la mira a los ojos y le dice: «He pasado una noche maravillosa contigo. Me encantaría volver a verte pronto». Esa simple frase, dicha con sinceridad y afecto, puede marcar la diferencia y abrir la puerta a un futuro lleno de romance y felicidad. En resumen, para que Halil Ibrahim Ceylan enamore a Esla en una cena romántica inolvidable, debe prestar atención al ambiente, a su lenguaje corporal, a la conversación, a la comida y sobre todo, a la conexión emocional entre ellos. La clave está en ser auténtico, honesto y respetuoso, y en hacer sentir a Esla especial, valorada y amada. Espero que este análisis detallado les haya sido útil e inspirador. Recuerden que el romance no se trata solo de grandes gestos, sino también de pequeños detalles que demuestran amor y atención. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la cena romántica entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla? ¿Qué otros detalles creen que son importantes para crear una cena romántica inolvidable? Dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo con muchísimo gusto. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Les mando un beso gigante.